Ya está. Bien, la córnea, ya les conté, un sexto anterior de la túnica fibrosa. ¿Cuál es la importancia de la córnea? Que la córnea es el principal medio de refracción del ojo. Los rayos luminosos que vienen del exterior, ¿correcto? Que vienen del exterior, tienen como objetivo impactar, impresionar, estimular los receptores de la retina. Los rayos luminosos que ingresan al ojo tienen como objetivo principal impactar, estimular a los receptores que están en la retina. Pero para llegar a la retina, los rayos luminosos atraviesan 5 medios de refracción. 5 medios de refracción. ¿Cuál es el primer medio de refracción que atraviesan? La película lacrimal. La película lacrimal es el primer medio de refracción que atraviesa un rayo luminoso. Segundo, la córnea. La córnea. Tercero, el humor acuoso. El humor acuoso. Cuarto, el cristalino, o conocido simplemente como la lente del ojo. El lente del ojo es el cristalino. Y quinto, el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo. Esos son los 5 medios de refracción que atraviesa el haz luminoso para llegar a la retina. 1, película lacrimal. 2, córnea. 3, humor acuoso. 4, lente o cristalino. Y 5, cuerpo vítreo. No se dice humor vítreo, cuerpo vítreo, porque esto es gelatinoso, no es líquido. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y finalmente llega a la retina. Bien, en general, doctores, ¿a qué se le llama astigmatismo? ¿A qué se le llama astigmatismo? Astigmatismo es la alteración en cualquiera de los medios de refracción. ¿Correcto? En general, astigmatismo es alteración en los medios de refracción. Pero de los 5 medios de refracción, ¿correcto? Es decir, que algún medio de refracción pierda su capacidad de desviar adecuadamente el rayo luminoso. Refractar significa desviar un rayo luminoso, ¿verdad? Física de colegio, ¿correcto? Refractar es desviar un rayo luminoso. Si uno de los medios de refracción altera esa capacidad, eso produce astigmatismo. ¿Correcto? Pero claro, de los 5 medios, el principal, el más poderoso medio de refracción que tenemos es la córnea, cuyo poder refractivo es el 70% de el 70% de la capacidad refractiva está en la córnea. A ver, lo que van a postular, Oftalmo, ¿en qué unidades se mide la capacidad de refracción? ¿En qué unidades se mide? Excelente, dioptrías. Dioptrías, exacto. Es por eso que también decimos que la córnea es la estructura con mayor poder dióptrico del ojo. Con mayor poder dióptrico. ¿Me dejo entender? En castellano, con mayor capacidad de desviar un rayo luminoso. ¿Se entiende? Perfecto, 70%. Es por eso que las lesiones o irregularidades de la córnea afectan seriamente la refracción del ojo, y es el astigmatismo más evidente. ¿Correcto? Muy bien. Acá están los diámetros de la córnea, su tamaño, ¿no? El tercio central es más delgado y es avascular, lo que se llama la zona óptica. ¿Y quién inerva sensitivamente a la córnea? Esto vino en un examen de residencia en el 2015 o 2016. ¿Correcto? Vino como el reflejo corneal, ¿no? ¿Quién inerva la córnea? Respuesta, ahí está. Los nervios ciliares largos, ramas del nervio nasociliar, ¿ya? Estos nervios ciliares largos, ramas del nervio nasociliar, que a su vez es rama del quinto uno. O sea, la rama oftálmica del trigemio. Esto vino. Revisen ahí los exámenes. En la fase 2, cuando hagamos full preguntas, ahí vamos, todo eso sale a flor. ¿Correcto? Entonces, vino la fibra aferente, la vía aferente del reflejo corneal. ¿Qué nervio es? Y la respuesta que daban era nervio nasociliar. Nervio nasociliar, que es el que va a inervar la córnea. Los nervios ciliares largos, rama del nasociliar, es rama del quinto uno. Por ahí va la aferencia, la sensibilidad de la córnea. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está la córnea. La córnea la he ampliado acá y para que recuerden que tiene 6 capitas. Hasta hace unos años decíamos 5, ahora son 6 capas. Desde hace unos años, ya 4 o 5 años más o menos, 6 capas. Ahí está, de adelante para atrás. ¿Cuál es la primera capa? Epitelio. Epitelio, ¿correcto? La primera capa es epitelio. La segunda capa es la capa de Bowman. La tercera capa, el estroma. La cuarta capa, la capa de Dua. Esta es la última en ser descubierta, recién hace 4 o 5 años. La capa de Dua. La quinta capa, la membrana de Descemet. Pregunta de examen de residentado del 2012 o 2013. ¿Dónde está la capa de Descemet? Pregunta de examen de residentado médico. 2012 o 2013. Ahí vamos a verlo. ¿Correcto? En la córnea. La membrana de Descemet pertenece a la córnea. Ahora es la quinta capa de la córnea. Y la última capa, el endotelio. Esas son las capas de la córnea. Pregunta, ¿cuál es la principal capa de la córnea? ¿Cuál es la más gruesa? ¿Cuál es la principal capa de la córnea? La más gruesa. La que ocupa el 90% de su espesor. El estroma. Muy bien, ahí lo ven claramente. El estroma ocupa el 90% de la principal capa de la córnea. ¿De qué capa depende principalmente el poder dióptrico de la córnea? La capacidad refractiva de la córnea. Del estroma. Del estroma. La potencia dióptrica que tiene la córnea, la capacidad refractiva que tiene la córnea, depende del estroma. ¿Correcto? Sin embargo, no está de más mencionar estas capitas de acá. La de Bowman especialmente y la de Descemet. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es el chalacio? Perdón, chalacio no, me estoy confundiendo. ¿Cómo se llama? Una es la pingüécula y la otra es la membranita que se deposita sobre la córnea. ¿Cómo se llamaban? Me olvidé ahorita. El terigium. Gracias por hacerme acordar. El terigium. El terigium es una hiperplasia de las células de la conjuntiva. Es una hiperplasia de las células de la conjuntiva y que se forma delante de la esclera y pueden invadir la córnea. Pregunta, ¿qué capa de la córnea invade el terigium? Respuesta, la capa de Bowman. La capa de Bowman. El terigium puede invadir la córnea y puede infiltrar la córnea. Puede infiltrar especialmente la capa de Bowman. ¿Correcto? Muy bien. Y hay otra enfermedad, básicamente de origen sistémico, la enfermedad de Wilson. Eso lo van a ver ya con los cursos de medicina interna, ¿correcto? Enfermedad de Wilson, ¿correcto? En la cual hay una alteración en el metabolismo del cobre. Y se deposita, pues, el cobre se comienza a depositar en diferentes partes del organismo. Está en la sangre, está en los tejidos, en el colágeno, está en el sistema nervioso. Y también se deposita en el ojo, mira. Y se forma este anillo, ¿ven? Este anillo, que tiene usualmente color amarillo verdoso, o si no también marrón dorado. Ese es el famoso anillo de Kaiser-Fleischer. El anillo de Kaiser-Fleischer, que se forma por depósitos de cobre. En la córnea. Pregunta, ¿en qué capa? En la membrana de Descemet. Acá, en la membrana de Descemet. En la membrana es ahí donde se deposita el cobre en la enfermedad de Wilson. ¿Correcto? En la enfermedad de Wilson. Muy bien, ya saben eso. Perfecto. La siguiente túnica es la túnica vascular, conocida como uvea, y ya les he contado que esta uvea tiene 3 partes: el iris en la parte anterior, el cuerpo ciliar y atrás la coroides. El iris es un disco muscular, ¿correcto? Es un diafragma, porque tiene un orificio en el centro. Ese orificio central se llama pupila. La pupila es un hueco, así de claro, es un orificio nada más, que permite pasar los rayos luminosos. Pero como el diafragma es un disco muscular, voy a hacer que ese hueco sea grande o sea chique. O sea, en lenguaje médico, podemos hacer que la pupila crezca o disminuya de tamaño, ¿correcto? Cuando la pupila aumenta de tamaño, se llama midriasis.
cuando la pupila disminuye de tamaño, se llama miosis. Así de claro, ¿se entiende? Entonces, ahí está. Tiene dos grupos de fibras musculares. Las fibras circulares del iris producen miosis, disminuyen, achican la pupila. Esto es disminución del tamaño de la pupila. Y esto es por inervación parasimpática. Por inervación parasimpática, que viene del tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal tiene un núcleo en el mesencéfalo, es el núcleo parasimpático del tercer nervio craneal. Tiene un nombre, digamos, no muy simple, pero muy conocido por todo el mundo. ¿Cómo se llama ese núcleo? A ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Cómo se llama el núcleo? Es bastante conocido. A ver. Horner no. Este se llama el núcleo de, ahí lo han puesto, Edinger-Westphal. El famoso núcleo de Edinger-Westphal. Edinger-West, como oeste, Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal. Es el núcleo parasimpático. Cuando digo núcleo, me refiero a neuronas, al conjunto de neuronas que hay dentro del sistema nervioso central. Núcleo parasimpático del tercer nervio craneal. Yo le digo más que todo al núcleo de Edinger-Westphal, les encanta decir Edinger-Westphal, ¿correcto? Pero yo le digo más que todo, este es el núcleo miótico. El núcleo miótico, el que hace la miosis, pues. O también se le dice el núcleo irido-constrictor, porque es el que contrae el iris, pues, para disminuir el tamaño de la pupila. Ese es el núcleo de Edinger-Westphal. El estímulo de este núcleo viaja por fibras que van por el tercer nervio craneal y ese produce la miosis. Es parasimpática esta función. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Dónde está? Allá. Ya, ¿quedó claro? Muy bien. Y mientras que la midriasis es producido por las fibras radiadas, es decir, las fibras musculares radiadas, y esto es por inervación simpática. El simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. ¿Correcto? Por lo tanto, a ver, en una lesión del tercer nervio craneal, ¿cómo estará la pupila? ¿Dilatada o contraída? ¿Cómo estará la pupila en una lesión del tercer nervio craneal? Dilatada, en midriasis arreactiva, ¿no? Midriasis que no responde a la luz. ¿Correcto? Perfecto. Estará midriática. En una lesión. En cambio, por ejemplo, en el síndrome de Horner, en el síndrome de Claude-Bernard-Horner, eso es por lesión simpática. Ah, ahí estará miótica. Ahí estará miótica. Conocen el Horner, ¿no? Yo le digo el ojo tímido, porque el párpado cae, el ojo se retrae, la pupila se contrae, el ojo se pone rojo y encima se seca. El ojo tímido, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es, para que no se olviden. Perfecto. Muy bien. Luego, bien. El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está conformado por dos componentes, el proceso ciliar y el músculo ciliar. Acuérdate, proceso ciliar es el que produce el humor acuoso. El proceso ciliar es el que produce el humor acuoso. Estructura del ojo, donde se produce el humor acuoso, el proceso ciliar. Fácil. Mientras que el músculo ciliar es el que se encarga de la acomodación. ¿Qué significa esta palabrita? Bastante usada produce, ¿cómo se llama? Bastante usada en oftalmo. Acomodación del cristalino se refiere a la capacidad de ajustar el cristalino para poder mirar de lejos o de cerca. Eso es, la capacidad de ajustar el cristalino, eso se llama acomodación de la mirada, acomodación del cristalino. ¿Correcto? Y eso es gracias a este músculo. El músculo ciliar, el músculo del ojo que permite ajustar el cristalino para mirar de lejos o de cerca, ese es el músculo ciliar. Y por último, la coroides, que es la capa vascularizada. Aquí abajo les he puesto la explicación cómo se mueve el cristalino. Miren ustedes acá, en la visión lejana, en la visión de lejos, ¿qué ocurre? A ver, voy a señalar acá, ahí está. En la visión de lejos, ¿qué ocurre? En la visión de lejos, el músculo ciliar se relaja. El músculo ciliar se relaja, ¿correcto? Se relaja. Al relajarse, lo que pasa es que el músculo ciliar, vean el dibujo de acá arriba, por un ratito veamos el dibujo de arriba. ¿Sí? El músculo ciliar no está unido directamente al cristalino, sino que lo hace por medio de unas fibritas, que son estos ligamentos, se llaman los ligamentos zonulares, ¿correcto? O ligamentos suspensorios, nada más le vamos a decir, ligamentos suspensorios del cristalino. También se le conoce como la zónula de zinc, pero no se rayen la vida. Simple y llanamente los ligamentos suspensorios del cristalino, ¿ok? Es decir, el músculo ciliar no está unido de manera directa al cristalino, sino por medio de unos ligamentos suspensorios del cristalino. Cuando el músculo ciliar se relaja, los ligamentos suspensorios se tensan. Y al tensarse los ligamentos suspensorios, el cristalino se estira y se aplana. El cristalino se aplana. Y esto permite mirar de lejos, ¿correcto? Mirar de lejos. ¿Se entendió? Entonces, ahí está. No se olviden eso. Al revés, cuando uno quiere mirar de cerca, por ejemplo, quieres leer un texto, el músculo ciliar más bien se contrae, los ligamentos suspensorios se relajan y el cristalino más bien se ensancha, se abomba. Entonces, en pocas palabras, para poder mirar de cerca, tú debes contraer el músculo ciliar, en pocas palabras. Debes contraer el músculo ciliar. ¿Cómo se llama a esa condición en la cual generalmente las personas por encima de los 35 o 40 años, cada vez les cuesta más mirar de cerca y cuando leen comienzan a alejar el objeto? ¿Cómo se llama eso? Presbicia. Muy bien, presbicia. ¿Correcto? Presbicia. Es la condición por la cual la persona gradualmente, generalmente a partir de los 35 o 40 años, comienza a mirar cada vez con más dificultad y comienza a alejar el objeto. Presbicia. ¿A qué se debe la presbicia? La presbicia se debe a una pérdida de la contracción del músculo ciliar. A una pérdida de la contracción del músculo ciliar. El músculo ciliar va perdiendo capacidad de contracción y por lo tanto se pierde la capacidad de abombar el cristalino para poder mirar de cerca. ¿Correcto? Muy bien. Simple. ¿Ya está? Bien. Y la túnica nerviosa, la retina, está formada, ya les he dicho, contiene receptores de la visión, conos y bastones, contiene neuronas bipolares y contiene neuronas ganglionares. Dicho sea de paso, los axones, las fibras de estas neuronas ganglionares, los axones de las fibras ganglionares, ¿correcto? Los axones de estas son las que forman el nervio óptico, es decir, el segundo par craneal. El nervio óptico está formado por 1.000.000 a 1.200.000 fibras, 1.000.000 a 1.200.000 axones, que son los axones de las neuronas ganglionares que están en la retina. ¿Correcto? Ya les contesto. Es de origen ectodermal, específicamente de la vesícula óptica, que deriva del diencéfalo. El diencéfalo es la vesícula secundaria y el prosencéfalo es la vesícula primaria. ¿Correcto? En la retina se describen 10 capas. No es necesario que te las conozcas todas, eso es para los que van a ser oftalmólogos, pero recuerda básicamente, mira, ¿qué capita quiero que recuerdes? Recuerda la capa 2, principalmente la capa 2, la capa 6 y la capa 8. Nada más, recuerda estas capitas. La capa 2, 6 y 8. ¿En qué capa están los receptores? Es decir, los conos y los bastones. En la capa 2. Ahí están los receptores. En la capa 6, llamada capa nuclear interna, aquí se encuentran las neuronas bipolares. Aquí están las neuronas bipolares, que hace un rato las mencioné acá. Las neuronas bipolares, que es la primera neurona de la vía óptica. Y en la capa 8 están las neuronas ganglionares, las células o neuronas ganglionares. Estas son las que van a formar el nervio óptico. ¿Correcto?
Muy bien, así de claro. Perfecto. Ahí está, bueno, los conos y los bastones. Los conos, mira, compara. Los conos son 6 a 7 millones en cada ojo, en cada retina. Los conos, los bastones son 120 millones. O sea que, ¿cuánto es 120 de 6? 20 veces más, ¿no? Hay 20 veces más bastones que conos, ¿correcto? Los conos están concentrados en la zona central de la retina. El punto central de la retina se conoce como la mácula lútea, la mácula. De ahí viene el concepto de visión macular. Cuando tú miras un objeto, pones un objeto, mírame, yo miro un objeto que pongo frente a mí, ¿correcto? Cuando yo enfoco la mirada en un objeto, ese objeto resalta sobre todo el entorno. Yo puedo mirar con mayor nitidez este objeto, en cambio todo el entorno pierde nitidez, se vuelve más borroso. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué? ¿Por qué cuando miro un objeto, ese objeto resalta sobre el resto? Porque la imagen de este objeto está impresionando sobre mi mácula, sobre el punto central de mi retina. Eso es lo que en oftalmología se conoce como visión macular. Visión macular. La mácula es un punto central en la retina que tiene una fobia, una depresión central, donde están concentrados toditos los conos. Toditos los conos. Los 6 millones de conos están concentrados en la fobia, en la depresión central que tiene la mácula lútea. Por si acaso, mácula lútea significa en castellano mancha amarilla. Mácula es mancha. Mácula es mancha, ¿no? De viene inmaculada, sin mancha, pura. Lútea es amarilla. Mácula lútea, la mancha amarilla de la retina. ¿Correcto? Que en ese tiene una fobia y donde están concentrados todos los conos. Los conos, entonces, son, en términos fisiológicos, células de mayor umbral, es decir, necesitan un estímulo más intenso para poder responder, para poder despolarizarse, y tiene función de percibir la luz y los colores, la textura, los límites y la determinación espacial. ¿Correcto? En cambio, los bastones están en toda la retina. Los bastones, que son 20 veces más, son 120 millones, están diseminados en toda la retina, excepto en la mácula lútea, excepto ahí no hay. O sea, están al revés. En la mácula, en la fobia están los conos y en el resto de la retina están los bastones. ¿Correcto? Son de menor umbral, es decir, se despolarizan con menor estímulo y son sensibles a la visión en lugares oscuros, en la visión nocturna. Perciben visión periférica y perciben los movimientos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está precisamente, ustedes conocen esto, el fondo del ojo. Todos ustedes seguramente han hecho alguna vez un examen de fondo de ojo. ¿Correcto? ¿No? Entonces se ve así, anaranjado por la iluminación que introduce el oftalmoscopio. El oftalmoscopio introduce luz dentro del ojo, entonces se ve así de color naranja. Y en el centro aquí aparece, ¿ven? Aquí aparece la mácula lútea. Esta es la mancha amarilla. El punto de máxima agudeza visual. ¿Correcto? Localizada en el eje longitudinal del ojo, está en el centro. Tiene una depresión central llamada la fobia central y esta contiene solamente conos y proporciona la agudeza visual. ¿Correcto? Muy bien. Hoy en día, por ejemplo, utilizar celulares de mala calidad o de procedencia bamba, ¿correcto? Sobre todo las personas que tienen el vicio de estar mirando el celular en las noches, ¿no? Cuando están durmiendo, ¿correcto? Esto produce degeneración macular. Y se produce pues la pérdida de la visión del objeto central, ¿correcto? Bien, entonces esa es la mácula lútea. Y más o menos unos 3 o 4 milímetros hacia la línea media, hacia el centro, este es el ojo derecho por si acaso, la nariz está hacia este lado, ¿correcto? Acá está esta estructura que se llama la papila o disco óptico. Este es el punto ciego del ojo, este es el punto ciego, porque aquí no hay receptores, ni conos ni bastones, no hay. ¿Por qué? Porque este es el punto de donde se está originando el nervio óptico, este es el punto por donde están saliendo todas las fibras nerviosas de las células, los axones de las células ganglionares, esta es la cabeza del nervio óptico. No tiene receptores, solo fibras que originan el nervio óptico, segundo nervio craneal. Y por acá también ingresan, bien ustedes acá, las ramas de la arteria y la vena central de la retina. No olvidemos, la arteria central de la retina es la primera rama de la arteria oftálmica. Y bien, acá les he puesto algunos criterios elementales de cómo es un fondo de ojo normal. ¿Cómo es un fondo de ojo normal? ¿No? Es el único examen que permite contemplar directamente arterias y venas, sin abrir nada, ¿no? ¿Correcto? La papila es de color rosado, más pálido que el resto de la retina, ¿no? Y con bordes bien definidos. Los bordes deben estar bien definidos. Si se pierde la nitidez de estos bordes, pensamos en papiledema. De frente, pensamos en papiledema, edema de papila. Y causa más frecuente de papiledema, hipertensión intracraneal. ¿Correcto? Hipertensión intracraneal. No lo olviden. Bien, las arterias tienen aspecto más delgado, rectilíneo, claro y brillante que las venas, ¿correcto? En zonas de cruce, ¿no? Puede verse la vena a través de la arteria, porque la arteria tiene aspecto transparente. Pulsación más visible en las venas, ¿correcto? El color del fondo del ojo se debe a la pigmentación de los vasos, ¿no? ¿Correcto? De la coroides. Y la mácula lútea, la mancha amarilla, el punto de máxima agudeza visual, es de color más oscuro que el resto de la retina, ¿no? Más intensamente amarillo, ¿no? Y de provista de vasos sanguíneos. Muy bien, simple, nada más. Bien, finalmente en ojo, aquí tenemos, el ojo se divide en dos grandes segmentos. ¿Cómo se divide el ojo? A ver, básicamente acá. Ya, miren. Traza una línea a través de los cuerpos ciliares y el cristalino. Trazas una línea a través de los cuerpos ciliares y el cristalino. Fácil. De aquí para adelante, eso es segmento anterior. Todo esto es segmento anterior del ojo. Por delante la córnea y por detrás el cristalino con los cuerpos ciliares. Todo eso es segmento anterior del ojo. Y detrás, todo esto es segmento posterior. Desde el cristalino y los cuerpos ciliares atrás hasta el fondo de la retina. Eso es segmento posterior. ¿Correcto? Segmento posterior del ojo. El segmento anterior del ojo está ocupado por humor acuoso. Humor acuoso. En cambio, el segmento posterior está ocupado por cuerpo vítreo. ¿Correcto? Cuerpo vítreo. El segmento anterior contiene humor acuoso, el segmento posterior contiene cuerpo vítreo. Ahora, pero el segmento anterior está subdividido. ¿Por quién? ¿Quién lo subdivide? Lo subdivide el iris. El segmento anterior contiene el iris, ¿ven ustedes acá? Y el iris contiene un hueco central que es la pupila. Este iris, el iris con la pupila en el centro, divide al segmento anterior en dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Correcto? La cámara anterior está delante del iris, la cámara posterior está detrás del iris. Cámara anterior entre córnea e iris, cámara posterior entre iris y cristalino, con cuerpos ciliares. ¿Correcto? Muy bien, facilito. Y estas dos cámaras se comunican a través de la pupila, a través del orificio central del iris que es la pupila. La pupila comunica las dos cámaras entre sí. Y por ambas cámaras circula humor acuoso. ¿Correcto? Muy bien. Segmento anterior ocupa un quinto anterior del ojo, como dice acá, el segmento posterior 4/5 del ojo. Nada más. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es lo principal. Bien. Ajá, circulación del humor acuoso. ¿Dónde se produce el humor acuoso? Vean ustedes acá. Ahí está, en los procesos ciliares. ¿Correcto? En los procesos ciliares. Ahí se produce el humor acuoso. ¿Correcto? Luego llena la cámara, a ver, el humor acuoso llena la cámara posterior. Una vez que se produce en los procesos ciliares, el humor acuoso comienza a llenar la cámara posterior. Luego pasa a través de la pupila, hacia la cámara anterior. ¿Me dejo entender? Y finalmente se va a reabsorber acá. Aquí hay un ángulo, que es importante que lo conozcan,
famoso ángulo, que es el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal. Acá lo voy a señalar. ¿Correcto? Este ángulo de acá. El ángulo formado entre el iris y la córnea. Iris y la córnea. Este es el ángulo iridocorneal. O también se le llama el ángulo camerular. Así se le llama también. El ángulo camerular, es decir, el ángulo de la cámara anterior. Camerular de Fontana. Ángulo camerular de Fontana. O se le conoce también como ángulo iridocorneal. Iridocorneal. Porque está entre el iris y la córnea. ¿Correcto? Muy bien. Ese ángulo, a nivel de ese ángulo, hay varios orificios, cientos de orificios, que se llaman los orificios de Fontana, donde se absorbe el humor acuoso. El humor acuoso se absorbe acá, y esto pasa al conducto de Schlemm. Y del conducto de Schlemm pasa hacia la vena epiescleral. Y así va, al torrente venoso. ¿Correcto? Ese es el drenaje del humor acuoso. Ustedes seguramente han escuchado hablar del glaucoma, ¿verdad? El glaucoma. La causa, el problema principal del glaucoma es la degeneración de las fibras del nervio óptico, que va a conducir, y esa degeneración es irreversible. Las fibras que se pierden en el nervio óptico ya no se regeneran. Por lo tanto, el glaucoma avanza hacia la ceguera. ¿Correcto? Pero concomitantemente a la degeneración de la fibra del nervio óptico también hay un aumento de la presión intraocular, un aumento de la PIO. Y la presión intraocular está determinada principalmente por el volumen de humor acuoso. ¿Correcto? Por eso he puesto acá. Determina la PIO, la presión intraocular, la cual normalmente es de 11 a 20 milímetros de mercurio, normalmente. ¿Correcto? Se aumenta la PIO, es porque hay una mayor cantidad de humor acuoso, que es asociado generalmente al glaucoma. ¿Correcto? Y la pregunta es, si tú vas a tratar un glaucoma, pues depende, hay glaucoma de ángulo cerrado y hay glaucoma de ángulo abierto. Si hay glaucoma de ángulo cerrado, se está refiriendo a este ángulo, al ángulo iridocorneal, al ángulo camerular de Fontana. Entonces, lo que te conviene a ti para bajar la presión es disminuir la producción de humor acuoso. Hay fármacos que disminuyen la producción de humor acuoso para reducir la presión intraocular. Pero si estás con ángulo abierto, entonces tienes estos orificios pues permeables. Entonces, lo que te conviene es utilizar fármacos que estimulen más bien la reabsorción de humor acuoso. ¿Se entiende? Ese es el principio básico. Ok, bien. Terminamos con ojo y algunas palabritas de los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son 7 en cada cavidad orbitaria. El único que no actúa sobre el ojo directamente, ¿cuál es? El primero, pues, el elevador del párpado. Aquí lo vemos. A ver, lo voy a señalar acá. Aquí está el elevador del párpado. Voy a poner una flecha. Ahí está. Este es el elevador del párpado. ¿Ven? Viene del fondo de la cavidad orbitaria y no se inserta en el ojo, sino va al párpado superior. ¿Correcto? Luego tenemos el recto superior. Aquí está. Este es el recto superior. Recto superior. Luego abajo el recto inferior. Aquí está el recto inferior. Luego el recto lateral, que acá está cortadito. Es un ojo derecho. Recto lateral, que está cortadito. Al fondo el recto medial. ¿Lo ven? Todos estos músculos vienen desde el fondo de la órbita. Aquí está el oblicuo superior. El oblicuo superior, o también llamado oblicuo mayor. Este músculo tiene una peculiaridad. Ven acá. Se cuelga de una tróclea. ¿Qué significa tróclea? Polea. Se cuelga de una tróclea, de una polea, para poder ejercer su función sobre el ojo. Y el único músculo que no viene del fondo de la órbita, que se origina en la mitad anterior de la cavidad orbitaria, es este, el oblicuo inferior. El oblicuo inferior o oblicuo menor. Es el único músculo que viene de adelante. Todos los demás vienen de atrás, desde el fondo. El único que se origina por delante del ecuador del ojo. El ecuador del ojo es esta línea, trazada así, verticalmente. Ese es el ecuador del ojo. El único músculo que se origina por delante del ecuador del ojo, de la mitad anterior de la órbita, es el oblicuo inferior, o oblicuo menor. ¿Correcto? Bien, en la tabla de abajo he puesto ahí la función de los músculos. La función de los músculos, ¿ven? ¿Quiénes elevan? ¿Quiénes deprimen el ojo? Depresión, llevar para abajo la mirada, llevar para arriba la mirada. ¿Correcto? ¿Quiénes abducen? Mirar para afuera. ¿Quiénes aducen? Mirar para adentro. ¿Correcto? ¿Se entiende? Fácil. ¿Y quiénes rotan el ojo? Fácil. Ya ustedes se lo aprenden. La inervación, todos inervados por el tercer nervio craneal, salvo dos. El recto lateral, o recto externo también le dicen, está inervado por el sexto nervio craneal. Y el oblicuo superior o oblicuo mayor por el cuarto nervio. Como este cuelga de la tróclea, por eso el cuarto nervio le dicen el nervio troquear, el nervio de la polea, el nervio troquear o patético. ¿Ok? Fácil. ¿Ya? Entonces, todos inervados por el tercero, excepto el recto lateral o recto externo, inervado por el sexto, y el oblicuo superior inervado por el cuarto nervio craneal. Nada más. Bien, la arteria oftálmica, ya hemos mencionado en unas clases, es la primera rama intracraneal de la carótida interna, pasa por el conducto óptico, ¿no? Ingresa a la cavidad orbitaria y en total da como 11 ramas, usualmente. Podemos disecar esta arteria con 11 ramas. Pero la principal es, su primera rama, ¿cuál es? La primera rama de la arteria oftálmica es la arteria central de la retina, que la hemos visto en el fondo del ojo. Luego da la arteria lacrimal, las arterias ciliares posteriores, la supraorbitaria, la supratroqueal, y la rama terminal, la última rama de la oftálmica es esta, la arteria dorsal de la nariz, ¿se acuerdan? Que se anastomosa, se une con la arteria angular, que es la última rama de la arteria facial. ¿Quedó claro? La última rama de la arteria. Y las venas oftálmicas, que son dos, superior e inferior, en cada cavidad orbitaria, y van hacia atrás, drenan hacia atrás al seno cavernoso. Es un seno venoso, formado por la dura madre. Y se comunican adelante con la vena facial. Y con el plexo venoso tiroideo. Ya hemos hablado de esto en la clase anterior. ¿Ok? Muy bien. Perfecto.